Hola, ¿qué tal? Espero y estés teniendo un increíble día, una increíble semana. Hoy en el programa voy a hablar sobre el proceso de soltar. Creo que en otros programas he llegado a hablar un poco, por ejemplo, cuando hablé del soltar, hablé sobre el más bien, el no normalizar el soltar, sino el normalizar el aprender a quedarse. Pero hoy en este programa sí me gustaría hablar del tema del soltar, porque, porque es un tema que me han pedido algunas personas, más en mensajes ahí en Instagram que me han mandado, y que muchas veces la pregunta es, creo que un poco agarrándose el programa que hice ya hace tiempo, había una persona que me decía, bueno, ¿y qué pasa cuando ya pasé por el proceso del aprender a quedarme, ya pasé por esa otra oportunidad, por ese vamos a intentarlo otra vez, y ahora me encuentro en este proceso de, pues quiero soltar esta relación, quiero soltar esta situación, quiero soltar esta vivencia que estoy teniendo? Y la intención de hoy hablarlo en el programa es el cómo aprender a soltar, pero desde un lugar sano. Porque yo, por ejemplo, escucho muchas veces a pacientes, a personas que me llegan a decir, es que estoy terminando una relación, es que estoy soltando una situación o estoy soltando una persona. Y muchas veces hay mucho caos en ese soltar. Incluso se entra mucho en procesos de mucho sufrimiento, de mucha pelea, de mucha discusión. Y es que yo creo que muchas veces cuando uno decide soltar algo, cuando uno decide ponerle fin a algo, terminar, cerrar un ciclo de alguna u otra manera, es cuando aparecen muchos procesos dolorosos. Yo a muchos de mis pacientes les digo, es que no hay forma de soltar o de terminar algo o de cerrar un ciclo sin que no haya un proceso doloroso. A lo mejor ya llegaste al punto de, es que ya me di cuenta que esto ya no hay algo funcional, es que ya me di cuenta que ya no le aporto a esa persona, ni esa persona me aporta a mí, es que ya me di cuenta que por más que lo intentamos, no funcionamos, es que ya tiré todas mis cartas y aún así no funcionó, o ya la otra persona tiró todas sus cartas y de mi lado ya no funciona. Y es que cuando ya estamos en el proceso de cierre, en el proceso de soltar algo, es cuando aparecen todo ese, yo digo, ese abanico de porqués, todo ese abanico de posibilidades, ese abanico de situaciones que vivimos, que no vivimos, que dijimos, que no nos dijimos. Y entonces es donde aparece muchas veces el proceso doloroso, es donde aparece, sí, muchas veces el sufrimiento, la frustración de ¿y por qué no funcionó? ¿Y qué faltó? Y también qué me permito aprender de este espacio, ¿no? Y creo que cuando el soltar no parece de una forma sana, no logra llegar de una forma sana, es porque no sé qué hacer con eso que está sucediendo. No sé qué hacer con toda esta lluvia, con todo este mar de situaciones que me están apareciendo, que me están llegando en este momento. Entonces, como no sabemos filtrar todo ese dolor, como no sabemos filtrar todo lo que está llegando, todos esos por qué, todos esos cuestionamientos, obviamente el dolor de soltar a la persona, de soltar la experiencia, de cerrar el ciclo, pues a veces se vuelve complicado manejarlo. Y es lo que a veces se vuelve el soltar un proceso tan caótico. Y a veces pensaríamos que solamente se vuelve doloroso o caótico para uno mismo. Pero creo que no. Creo que también se vuelve muy caótico y muy doloroso para la otra persona. Se vuelve, se vuelve un proceso doloroso para ambas partes. Obviamente cada parte la vive a su forma, cada parte la experimenta a su forma,
Cada parte comprende qué fue lo que hizo y también qué fue lo que no hizo. Que hoy el resultado o el desenlace de la historia es cerrar el ciclo. Y, y hoy lo que me gustaría poner mucho en este programa es que no está mal que lleguen todas esas situaciones a tu vida, sino el punto es cómo vas a filtrarlo. Yo una vez le decía a una persona, le decía, es que, ¿por qué algo que empezó en tu vida con tanto amor, con, con tantas ilusiones, con tantas expectativas, con tanto crecimiento, ¿por qué tiene que cerrarse con enojo, con desprecio, con caos, con peleas, em, con, con aplastar a la otra persona o aplastarte a ti mismo en el proceso? Y yo digo, ¿por qué no? Incluso una vez leía una frase y me hizo mucho clic con todo esto, que era cómo aprender a soltar con amor aquello que inició con amor. Y yo creo que el tema es que nadie te enseña a soltar un proceso con amor. Nadie te enseña a que el soltar, al que cerrar ciclos, sea un proceso sano. Y no solamente de tu lado, sino que también sea un proceso sano para la otra persona. Que en el proceso no se vuelva un, ok, yo busco sanarme, pero en el proceso te aplasto a ti porque entonces te digo lo insuficiente, lo que no pudiste hacer, lo que no pudiste dar, en vez de voltearte a ver a ti y decir, a ver, y también que tú no pudiste dar, y también tú que no te atreviste a cambiar, porque yo sí algo, y lo he puesto en varios programas, en varios temas, desde varios enfoques, yo sí algo sí pienso es que para que una situación suceda, para que algo se rompa o para que algo inicie o para que algo se mantenga, se necesita de ambas partes. No podemos pensar que debe de haber un lado que jale o que empuje más. Siempre debe de haber la posibilidad de, ok, tú quieres hacer, yo quiero hacer, vamos a hacerlo juntos, pero si uno quiere hacer y el otro lado ya no puede hacer, por más que jales, por más que lo hagas, no va a suceder. Porque a veces, cuando hay un proceso doloroso, a veces intentamos forzar muchas cosas, a veces intentamos forzar cosas que ya no tienen una forma, ya no tienen una estructura, ya no tienen de dónde agarrarse, ya no tienen de dónde sostenerse. Y a veces lo doloroso es eso, intentar forzar algo que ya no existe, que ya no está sucediendo, que ya el forzarlo incluso se está volviendo más doloroso. Yo me acuerdo que cuando hablaba en el programa del aprender a quedarse, de no normalizar el soltar, yo mucho decía esta parte de, ok, ¿qué es eso con lo que aún te quieres quedar con esa persona? ¿Qué es eso que aún logras rescatar? Cuando llegamos a este proceso del soltar, es porque cuando miro todo ese, ¿qué es lo que todavía puedo rescatar? ¿Qué es lo que todavía puedo aprender? ¿Qué es lo que todavía me puede enseñar esta situación? ¿O qué es lo que todavía puedo vivir en esta experiencia? Es porque ya pasaste por ese lugar y te diste cuenta que hoy ya no existen esos puntos, que hoy el aferrarte, hoy el forzar algo, se vuelve más caótico y más doloroso que el intentar, o sea, hoy se vuelve más doloroso el intentar quedarte que el intentar soltar. Pero obviamente, pues muchas veces el tiempo que pusiste en esa relación, todas las experiencias que viviste en esa relación, todo lo que sí se creó, todo lo que sí creció, pues es lo que duele cuando llegamos al punto de necesito soltar. Y es que también a veces, pues en el soltar, pues uno se aferra a la expectativa, uno se aferra a lo que me hubiera gustado que sucediera. Y entonces es lo que se vuelve doloroso y entonces es lo que limita la posibilidad de hacer el proceso o hacer el movimiento con amor, hacer el movimiento desde un lugar más amoroso para ti, más compasivo para ti,
pero también para la otra persona. Porque yo escucho, ¿no? Muchas veces personas que dicen, pues es que en el soltar tú te quedas con tu madrazo, yo me quedo con el mío y vámonos, ¿no? Y yo digo, pues sí, pero cuando lo haces con amor, eso no elimina que el otro se quede con su golpe, eso no elimina que tú te quedes con el golpe, pero sí da la posibilidad de generar un cierre desde un espacio sano, de generar un cierre donde tal vez el día de mañana te puedas encontrar con esa persona y puedan verse con ese amor que en algún momento sucedió, con ese agradecimiento de todo lo que aprendieron uno del otro y, y con ese crecimiento que en el momento que existieron en unidad, sí logró suceder. Pero que cuando hacemos el movimiento de soltar desde el caos, desde lo doloroso, desde la pelea, cortamos la posibilidad de que todo eso pueda suceder. Porque entonces cuando me vuelvo a encontrar con esa persona, pues vuelve a surgir ese enojo, vuelve a surgir ese coraje. Y yo muchas veces digo, ¿por qué donde hubo tanto amor, hoy tiene que existir tanto rencor, hoy tiene que existir tanto odio? Pero es que el que está generando ese rencor, el que está generando ese enojo, el que está generando ese odio, muchas veces ni siquiera es el corazón, ni siquiera es el amor que algún día sentiste por esa persona. Quien está nutriendo todo ese enojo, todo ese caos, es tu ego que quedó lastimado por esa ruptura, que quedó lastimado por ese cierre. Es todas esas expectativas que tuviste que romper porque simplemente no sucedieron con esa persona. Y entonces lastimaron a tu ego, y entonces lastimaron a tu personalidad, y entonces como tú no puedes soltar todo eso que también tú te generaste, te cuesta trabajo volver a mirar a esa persona, volver a mirar esa experiencia, volver a mirar esa situación, esa relación con aprendizaje, volver a mirarla con agradecimiento, volver a mirarla con ese amor que en algún momento sentiste y que hoy a lo mejor se convierte, se vuelve un amor que en algún momento fue un amor de pareja, a un amor de decir, amo a esta persona por lo que me permitió aprender en la vida, amo a este ser porque realmente, fuera de todas las experiencias negativas, creo que es un ser maravilloso, creo que es un ser que me permitió aprender mucho. Yo creo que yo a lo largo de mi vida, en procesos que he soltado desde procesos amorosos como también he soltado desde lugares con mucho caos, con mucho conflicto, pero hoy que comprendo esta parte, hoy puedo decir, hoy con qué me quedo de lo positivo, de lo que viví con esa persona o con esas personas, que sí me permitieron aprender y cómo puedo, si el día de mañana me vuelvo a encontrar con alguna de esas personas, que lo primero que venga a mi mente sea ese agradecimiento y sea decir, es que sí es una maravillosa persona, es que sí es un gran ser humano, y quedarme hasta ahí, no que lo primero que venga a mi mente es que me lastimó, es que no se pudo, es que no se logró, es que nos rompimos, es que nos destruimos, porque creo que si yo lo veo desde este lugar, entonces no le haría justicia con lo que en algún momento esa persona me permitió vivir. Creo que cuando uno cierra un ciclo con amor, cierra un ciclo con agradecimiento, cierra un ciclo con perdón, cierra un ciclo con aprendizaje, le haces justicia a lo que en algún momento viviste con esa persona. Porque si hoy eres completamente auténtico contigo, siempre hay más cosas buenas que malas. Y eso es lo que muchas veces nos hace aferrarnos y quedarnos en ciertas situaciones. A veces también nos quedamos por comodidad, por porque creemos que ese lugar y que después de ahí ya no vas a poder con algo diferente, ya no va a existir algo diferente y entonces el mundo se vuelve chiquito. Pero cuando cierras con amor, existe la posibilidad de tener mucho aprendizaje y de poder decir, bueno, hoy esto así sucedió, hoy así se dieron las cosas y hoy, ¿qué puedo agradecer de esta experiencia que tuve de vida?
Hoy, ¿qué puedo agradecer de que esta persona, de que este ser humano haya pasado por mi vida? Porque así es, las personas pasan por tu vida como aprendizaje, pasan por tu vida para enseñarte, para hacerte sentir, para hacerte vivir cosas increíbles, pero también a veces cosas que pueden llegar a doler, pero que si miras el dolor como eso, como dolor y no como sufrimiento, no como caos, no como un proceso caótico, puedes darte cuenta que sí, duele, y duele porque eres humano, duele como cuando vas pasando y no te fijas hay algo y que te pegas, duele, y entonces aprendes que hay algo ahí, que cada vez que vas a pasar por ahí te tienes que fijar, para que entonces ese dolor no vuelva a suceder en tu vida. Cuando uno suelta con amor, entonces se puede quedar con todas las cosas maravillosas que vivió. Entonces puedes darte la oportunidad de liberar tu cuerpo de muchas situaciones, de muchas vivencias, y también liberar a la otra persona de muchas vivencias, de muchas experiencias. Entonces yo te diría, hoy no sé si por tu vida estás pasando por un proceso de duelo, por un proceso de soltar, por un proceso de cerrar un ciclo, no lo sé. Pero si es así, ¿cómo sería que hoy te dieras la oportunidad de soltarlo con amor? Que, que te des un momento dentro de todo ese posible caos que a lo mejor estás viviendo, que te des un momento de mirar atrás, de ir al principio en el cómo conociste a esa persona, qué te hizo estar con esa persona, y recordar ese amor que sentiste y cómo inició con mucho amor, y que hoy tu amor se ha transformado, pero que también puedes cerrar este ciclo con ese amor, con ese agradecimiento y con ese aprendizaje, que estoy segura que esa experiencia, esa relación, esa situación te ha dejado en tu vida. Y que si no estás pasando por un cierre, por un soltar, pues que hoy te quedes con este aprendizaje y que puedas mirar que existe también esa posibilidad, que existe también esa posibilidad de soltar desde el amor, de soltar desde la compasión, de soltar desde el perdón, de soltar desde el agradecimiento. Y que a partir de ahí existen más posibilidades de aprendizaje, más posibilidades de evolución. Que no siempre el soltar tiene que ser caótico, que no siempre el soltar tiene que ser agresivo, tiene que ser aplastante, que también existe esta posibilidad, pero que tú eliges cuál de las dos formas de soltar quieres vivir. Que tengas un increíble día, nos vemos el próximo miércoles con otro programa. Muchas gracias. Bye.